Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Un gusto que estén por acá en otro programa de Certificando tu éxito. Y hoy en este episodio tenemos el tema, por ahí como lo vieron en la parte de la introducción, certificarte sin complicarte. El día de hoy me encuentro solo, mi compañero tuvo por ahí algún problema, él se encuentra en otro estado, en el estado de la República, en el interior de la República, tuvo por ahí algún detalle, pero hoy estaremos por aquí desarrollando este tema de certificarte sin complicarte y estaremos platicando de todos aquellos desafíos y complicaciones que existen dentro de cómo poder llegar a certificarte. Y créanme que de alguna manera lo he visto en la parte de la consultoría, tanto en la parte de la capacitación en la consultoría, y creo que de alguna forma es por donde empiezo y creo que es uno de los principales retos que todas las organizaciones tienen. Por ahí se me llegan a acercar de repente clientes o diferentes personas que desean certificarse y estaremos enfocando esta parte de certificarte sin complicarte desde la perspectiva de los sistemas de gestión o de la certificación de los sistemas de gestión. Si bien no importa, y creo que es algo interesante que hay que tener primero en el radar, no importa en qué norma estés buscando certificarte, realmente el proceso de certificación es el mismo, ya que digo, explicando un poco de dónde proviene y qué es esta parte del proceso de certificación. El proceso de certificación, llámese de un sistema de gestión, que también puede ser tanto el proceso, pero también puede ser el producto, viene enfocado desde diferentes organismos de acreditación a nivel nacional o internacional. Estos organismos de acreditación, de alguna manera, tienen, y lo pongo entre comillas, pero así es, digo, estos organismos de certificación tienen a su alcance o tienen dentro de su alcance ciertos permisos para certificar diferentes organizaciones. Y de ahí es que es bien interesante que el primer paso o la primer parte que yo les podría compartir de certificarte sin complicarte es primero saber, ya que tomaste la decisión, y creo que lo hemos platicado en diferentes episodios, ya que de alguna manera tomaste la decisión de certificarte, es que es una inversión y regularmente lo platico con los diferentes clientes. El certificarte o el buscar una certificación no solamente es la implementación de un sistema. El certificarte y buscar el aval o el respaldo de un organismo externo o de una auditoría de tercera parte, que es como bien también se le conocen a las auditorías de certificación, es verlo desde la perspectiva de vas a invertir un recurso. Y creo que se habla muy poco en la inversión de los recursos, que no solamente es el recurso de la implementación, es el recurso de todo lo que conlleva en verdad estar certificado, que es, yo les diría, lo primero que tendríamos que tocar y poner sobre la mesa como empresarios es, ¿en verdad me interesa tener o invertir, porque es una inversión a un corto o mediano plazo? Es una inversión que tiene un contrato de 3 años, en el cual, si bien dependerá los contratos que tengan diferentes organismos, puedes terminar con estos contratos, rescindir de estos contratos. Claro que sí se puede, y de alguna manera es importante tener claro el proceso de la forma en cómo te vas a certificar, pero también es importante tener claro como empresarios que cuando decides certificarte, tienes que saber poner o en dónde colocar esta parte de tus recursos, porque también me ha pasado con clientes que llegan con certificados que de alguna manera, no me gusta decirlo, pero son apócrifos o de alguna manera solamente les cobraron y no buscan el respaldo y no tienen el respaldo internacional. Y por donde empezábamos entonces es entender primero la necesidad de certificarte. Una vez que lo decides, es, Juan Carlos, ¿qué debe de tener el organismo de certificación al que me necesito o al que me puedo acercar? Mira, el organismo de certificación, yo les diría que una fuente confiable son las páginas de alguna forma que existen.
donde están acreditados estos organismos. Primero, lo interesante es saber que estos organismos deben de tener una acreditación formal por la Secretaría de Economía y por una entidad de acreditación en el país. Por ejemplo, en México es la EMA. Había otra entidad de acreditación, pero ya no está acreditando actualmente. Hasta donde yo supe, estaba suspendida. Entonces, un organismo que debe de tener primero, debe de tener todos los permisos por la entidad de acreditación nacional, pero también puede ser por una entidad de acreditación internacional. Lo que tenemos que buscar es que este organismo tenga todos los permisos necesarios para poder certificar a una organización. Y, y es algo de lo que platicábamos anteriormente. De alguna forma, el que el organismo tenga los permisos te da una certidumbre o una certeza de que lo que está haciendo tiene un respaldo tanto nacional como internacional. Juan Carlos, pero ¿en dónde puedo yo saber cuáles son los organismos acreditados? Yo les puedo hablar por la página de la EMA, que es la Entidad Mexicana de Acreditación en México, que tiene en su página, tiene un listado de todos los organismos certificados, reconocidos, suspendidos o todos aquellos organismos que brindan el servicio de certificación. Entonces yo les podría decir, el primer tip es, si estás buscando certificarte y lo que quieres es no arriesgar el capital o la inversión que vas a hacer, es tener claro con quién lo vas a hacer. Y que este individuo, este organismo de certificación, tenga por lo menos o tenga los permisos oficiales para poderte certificar. Ellos, dentro de este permiso o de esta certificación, así como una organización busca una certificación y le van a auditar de manera anual, estos organismos de certificación a su vez también son auditados de manera anual. Entonces no es que el organismo se la den y ya no se la puedan quitar. El organismo puede incumplir con ciertos requerimientos normativos y de ahí no poder obtener la certificación. Entonces, también es importante que tengamos claro que los organismos, desde la perspectiva de lo que necesitan para certificar, son permisos, son diferentes necesidades y permisos y requerimientos legales para poderle dar la validez y certidumbre a una organización que se encuentre certificada. Entonces, yo les diría que la regla número 1 para empezar a certificarte sin complicarte es busca que el individuo que te va a certificar tenga los permisos necesarios y esté reconocido en México como un organismo certificador. También puede ser que esté reconocido en algún otro país como un organismo certificador, pero a su vez ellos tienen también los permisos, aunque no estén en la página de la EMA. Entonces, es importante tener claro que el primer paso es buscar un organismo confiable que te brinde esta certificación. De ahí el organismo tiene que cumplir con una norma internacional. Si estás buscando certificarte en 9001 en calidad, en 14000 en medio ambiente, en 45000 seguridad, dependerá el organismo. Y no todos los organismos te pueden certificar en todos los sistemas, dependerá. Y es algo que tienes que o tendríamos que ir viendo con los diferentes organismos de certificación. Entonces, de alguna forma, el primer paso es que el organismo cumpla lo legal y reglamentario, saber y tener claro que el organismo donde estoy invirtiendo o voy a invertir mi capital para mi certificación, de alguna forma es confiable y cuenta con los permisos necesarios, y de ahí poder tener claro que el organismo cumple con una norma internacional. Como tú buscas cumplir con ISO 9001, con 14 o con 45, con 50, con 27000, con seguridad de la información, este organismo tiene implementado también un sistema de gestión, que sí, la base es ISO 9001, pero no es 9001. Es un sistema de gestión para organismos de certificación o para organismos que realizan actividades de certificación, que si no mal recuerdo es 17021. Esta norma 17021 le da al organismo de certificación toda una estructura internacional
que tiene que cumplir tanto en México, China, Alemania, Perú, El Salvador, Colombia, que por ahí nos envían saludos. Entonces, de alguna manera, el proceso será el mismo en los diferentes niveles de los diferentes países, ya que tienen que cumplir con este mismo esquema. Y al cumplir con este sistema de gestión, que yo les diría que el segundo tip de complicarte o para certificarte sin complicarte, es conoce cuál es el acordeón, es decir, conoce el sistema de gestión del organismo de certificación, porque también es importante y lo platico seguido con los clientes. Si bien tú vas a ser un cliente de un organismo de certificación, tienes derechos y tienes obligaciones. Entonces, parte de lo que tiene implementado este sistema de gestión o este organismo de certificación es un sistema de gestión que garantiza que el organismo tiene los mecanismos para brindar el servicio de certificación. Y dentro de uno de esos servicios existe un proceso de reclamaciones, un proceso de certificación, en donde te tienen que dar a conocer de manera transparente cuál es el proceso, cuál es el planificar, hacer, verificar y actuar para llevar a cabo tu certificación. No puede ser ninguna sorpresa o no debería de ser ninguna sorpresa. Entonces, al estos organismos contar con los permisos, ellos tienen implementado un sistema que el sistema acompaña al proceso de certificación y acompaña y vela también por las necesidades de los diferentes clientes. Que esto ayuda a que el organismo tenga una estructura y esta estructura a su vez garantice la certificación en cualquier esquema. Entonces, yo les diría que uno de los el segundo tip para certificarte sin complicarte es conoce la norma internacional que cumple el organismo de certificación, porque es el acordeón de los derechos y obligaciones que tienes. Entonces, de alguna manera, estos derechos y obligaciones vienen expresados en una norma internacional, como lo es ISO 9001, que también es parte de una norma internacional, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando tú buscas una certificación, es importante tener claro que este organismo a su vez también es certificado o acreditado y a su vez también tiene un sistema de gestión que garantiza la calidad del servicio que te está brindando. Yo les diría que es que sepas que existen quejas y apelaciones, que sepas que existe un contrato, que sepas que existen tarifas reguladas, que sepas que existen procesos estándares a nivel internacional para certificarte. Una vez que tienes claro que tu organismo cumple con lo necesario, que tiene los permisos, que de alguna manera es legal reglamentario dentro del país y que te puede brindar la certificación, te harán llegar un proceso de certificación, en donde el proceso de certificación, como lo hemos visto, o como lo vamos a platicar también en el programa, se divide en dos etapas. El proceso de certificación es una parte documental que te van a solicitar ciertos documentos o vas a llenar una solicitud en donde viene qué norma te interesa, cuál es tu alcance, es decir, a qué te dedicas, cuál es el alcance que deseas certificar. Este alcance está sectorizado dentro de los organismos de certificación para darte un código y darte una actividad económica como lo tienen ante el SAT o diferentes instancias gubernamentales. Entonces, el organismo de certificación te hará llegar un documento que tiene que ser llenado, puede ser por el consultor, puede ser por el representante legal, puede ser por el director, puede ser por cualquier persona que conozca el sistema de gestión. Porque en ese documento, y yo les diría que es el tercer tip para certificarte sin complicarte, es tener claro qué es lo que buscas. Tener claro qué norma, cuál será tu alcance, tener claro cuáles son tus procesos o actividades que realizas, tener claro también cuántos sitios vas a certificar. ¿Solamente mi sitio de manufactura o también va a incluir un almacén? Debes de tener claro esa información
porque es la información de entrada bajo que los organismos de certificación analizarán si pueden brindarte o no la certificación con reconocimiento internacional y a su vez de ahí tener claro cuántos días de auditoría te van a tocar. Porque sí, también eso está normado. Los días de auditoría es en función del personal que tienes en la organización. Entonces, también debes de tener claro cuántas personas son en tu organización, en cuántos sitios, cuántos turnos, qué actividades se realizan y qué procesos hay. Entonces, yo les diría que el tercer tip para certificarte sin complicarte es que tengas a la mano la información de tu organización, que tengas claro la información de empleados, sitios, norma, alcance, porque de acuerdo a esto, la siguiente etapa de los organismos de certificación es revisar tu solicitud en teoría, y cuando lo digo en teoría es que lo que debería de estarse haciendo, esta norma internacional 17021 indica que si el organismo no tiene la competencia, no tiene el alcance, no tiene al experto técnico, no conoce tu sector y no te puede certificar, tiene que decirte, no puedo certificarte. Tienes que buscar otro organismo que sí pueda. Ellos o los organismos o muchos de los organismos deberían de regirse bajo la imparcialidad. No tiene o no debería de afectar la parte económica. No deberían de venderte algo que no te pueden o que de alguna manera no te pueden dar. Porque las instancias con las que te puedes quejar, y por ahí lo he puesto en mis redes sociales, cuando tu organismo de certificación no te da lo que debería de darte, pues es la EMA y la Secretaría de Economía en México. ¿Te prometieron algo pero no te lo están dando? Profeco también podría ser desde la parte del consumidor. Entonces, de alguna manera, estos organismos deberían de hacer un análisis de factibilidad para decirte, ¿puedo o no puedo? De esa decisión se determina si puede con tu alcance, con tu sector, con dónde te encuentras, te asignan un número de días y te hacen llegar una propuesta económica. Entonces yo les diría que el cuarto tip, tercer tip, no me acuerdo cuál va, para certificarte sin complicarte, es una vez que te obtienes esta propuesta económica, es un compromiso a un corto o mediano plazo. Te van a dar un precio inicial y te van a dar un precio por los siguientes años que tendrás que cubrir año con año. Y de esto dependerá demasiado los costos de los diferentes organismos de certificación. Dependerá qué organismo es, qué reconocimiento te da. Y de ahí es en donde viene, porque luego me dicen, Juan Carlos, entonces, ¿por qué suele ser tan caro? Mira, lo que tenemos que entender como empresarios, como líderes, como dueños de negocio, es que un tercero está poniendo un sello de, por decirlo de alguna manera, de certificación en ti, en donde está avalando que tu proceso cumple con ciertas características internacionales. Entonces, en función de ello es lo que te va a cobrar, porque es un riesgo, porque lo hemos visto en diferentes industrias y es algo que sucede, por desgracia, demasiado en México. Y lo platicaba apenas con Yair, el compañero, mi compañero que no está. De alguna manera, cuando se encuentra un problema en las organizaciones, también debería de investigarse qué organismo no hizo el proceso como debería de estarlo haciendo. En México hay diferentes casos de organizaciones que tienen problemas en el sector donde se encuentran porque de alguna forma no establecieron correctamente o no tienen la calidad correcta en sus productos y esta calidad no lleva a una satisfacción, llámese del índole salud, medio ambiente, calidad,
y no tiene una satisfacción correcta con el usuario y empieza con problemas. Entonces, este reconocimiento que te dan es un aval de que hay un tercero atrás de ti que le estás pagando por revisarte periódicamente, anualmente, y darte un certificado que avala que tu proceso cumple con una norma internacional. Y siempre me dicen, Juan Carlos, si no podría hacerlo yo, sí, puedes hacerlo. De alguna manera, sin buscar ese aval, puedes buscar un aval que no sea internacional y que solamente sea de cumplimiento. Pero lo que muchas organizaciones, y yo siempre, y me da risa porque siempre se los digo en los cursos, mira, el problema del juego de las certificaciones es que tú estás buscando un fulanito externo que le vas a pagar porque te audite y este fulanito te ayude a mantener la calidad de tu proceso para asegurar la satisfacción de tu cliente. Entonces, es un juego en donde de alguna manera lo que se busca es un entendimiento claro entre el usuario, o perdón, el cliente, el dueño y el organismo. En donde muchas veces, y yo sé que en redes sociales, y estoy seguro que, y por favor coméntenme aquí en los videos si lo han visto o si han llegado a tener un caso. Yo he escuchado en redes sociales en algunos consultores que dicen que las normas internacionales no funcionan o tener un ISO 9001 está sobrevalorado porque todos lo tienen. Y la realidad es que otra parte, otro tip de certificarte sin complicarte, la realidad es que sí. Por desgracia, en el país existen demasiados organismos de certificación y también existe un lado oscuro de las certificaciones. No te voy a mentir, tampoco me voy a espantar y te voy a decir que no existe, porque sí existe. Existe un lado oscuro en donde son vendidas, son comerciadas al por mayor por organismos de certificación, son simplemente vendidas y ya no hay un seguimiento y una revisión. Y yo te diría que por eso es que algunos consultores dicen que las certificaciones no funcionan. Y yo siempre les digo, mira, si está certificado o no está certificado, está bien. Porque estés o no estés certificado, de alguna forma tienes que tener claro que tu proceso cumple con ciertas actividades. El problema de nuestra cultura en el país es que estamos acostumbrados a tener obligatoriamente un policía atrás de mí para cumplir. Y creo que ese es el otro tip para certificarte. No es que necesites un policía o en este caso un organismo de certificación, pero muchas veces hay clientes que solamente lo buscan por el reconocimiento que te dan. Entonces eso es lo que te van a cobrar los organismos de certificación, porque al final del día estás mostrando en una licitación con un cliente, estás mostrando un compromiso mutuo que lleva logotipos internacionales, tanto del organismo, tanto de las normas internacionales, en donde de alguna manera cumples. Y me ha tocado ver empresas que están certificadas y no cumplen, porque se los consiguió el primo de un amigo, porque por ahí en el mercado alguien les dijo que ten, paga y toma el certificado. ¿Existe? Sí. No me voy a poner moralista a decirles que no existe. Y por eso es que de alguna manera yo sé que las certificaciones internacionales como son ISO 9001, muchas organizaciones no les dan el valor ni la intención. Pero yo les diría que lo que no les da el valor ni la intención es también el empresario. No les da el valor que deberían de tener y se vuelve solamente una moneda de cambio. Entonces, en certificarte o en esta etapa, en este siguiente tip de certificarte sin complicarte, yo les diría que el siguiente tip es, ¿quiero una certificación porque estoy convencido que funciona? ¿O quiero una certificación solamente porque me la está pidiendo un cliente? Porque no creo que funciona. Y ahí es el punto medular. Porque si solamente la utilizas como una moneda de cambio con los clientes,
Estoy seguro que si voy a tu organización, no se va a llevar el sistema, no se van a hacer las auditorías, no se va a implementar lo que dice la norma, porque no crees en la norma. Y a mí me ha tocado con clientes de Juan Carlos, mira, a mí ni me gusta, ni le entiendo, ni lo quiero, pero me lo solicitan. Entonces, el tip para certificarte sin complicarte es, ¿en verdad lo necesitas porque estás convencido? Y creo que es algo en el que, desde mi perspectiva en la consultoría, he trabajado demasiado. Y no es convencerte para que te certifiques sin venderte un producto, porque tampoco se trata de eso. Es convencerte y tampoco, y fíjense que esa parte soberbia de convencerte tampoco me convence mucho. Es ayudarte a entender el por qué te tendrías que certificar. Que yo les diría, el único motivo por el que te tendrías que certificar es porque tú lo crees necesario, porque quizá te están pidiendo un aval internacional. De ahí, yo les diría, si no te lo están pidiendo, si nadie te lo está pidiendo, no te certifiques. Utiliza la norma como una estructura dentro de tu negocio, porque eso es. Juan Carlos, entonces puedo tener implementada ISO 9001 sin certificación, ¿sí? ISO 9001, y es algo interesante de lo que lo hemos platicado en los diferentes programas, es un conjunto de expertos técnicos que se reunieron, establecieron ciertos mecanismos dentro de una estructura normativa y lo implementan o lo buscan implementar dentro de una organización. Yo les diría ISO 9001 o cualquier otra norma internacional es un buen esquema para que tu organización tome sentido en contexto, partes interesadas, indicadores, KPIs. Es una guía. ¿Es obligatorio que se certifique? No. Y eso también es importante. Entonces, de esta manera es que se busca tener claro que una certificación es meramente opcional en el caso de los sistemas de gestión, salvo tu cliente te la solicite, salvo la parte legal reglamentaria te la solicite, nadie se le está obligando a certificarse. Y creo que el tip es, ¿te quieres certificar por qué? ¿Porque en verdad lo crees? ¿O porque estás esforzado? ¿O porque te están casi poniéndote malamente el pie en el cuello para que te certifiques? Desde ahí es el fin que va a tener el sistema de gestión. Que yo les diría, compañeros, que en este caso hay muchos sistemas que están certificados, pero solamente están certificados porque por ahí platicamos, ¿no? Y lo digo de alguna manera, porque Dios es grande. De eso a que el empresario crea en ello, es diferente. De eso que el empresario le dé empuje dentro de la organización es diferente. Entonces, esta parte es importante. Una vez que ya tienes el organismo claro, una vez que tienes claro cuál va a ser el compromiso económico, una vez que de alguna forma sabes que puedes con este compromiso económico y sabes que lo haces desde la parte proactiva, certifícate. No te certifiques, no es obligatorio y no es para todos y dependerá. Y no porque tu empresa no se certifique, no significa que vale más o menos, pero sí es un plus a la hora de cuando quieres vender tu empresa. Cuentas con diferentes certificaciones, también le da un peso y hay por ahí una ponderación económica en el cálculo de las organizaciones. Entonces, de alguna manera, es importante tener claro la forma y el fondo que necesitamos tener como organización. Por ahí me platicaban en la comunidad, oye Juan Carlos, estoy buscando implementación 27027.001, perdón, seguridad de la información. Hay temas y hay normas que están tomando mayor relevancia que calidad. Y está bien también. Y tienen el mismo enfoque de un organismo de certificación. Yo les diría que certificarte sin complicarte es, ¿para qué lo quieres? Una certificación es una herramienta que puede abrirte mercados, sí, pero también te puede meter en muchos problemas.
porque la expectativa de una empresa certificada es que internamente tenga un sistema y este sistema mejore continuamente. Y este sistema tenga procedimientos, tenga procesos documentados. Hay una expectativa. A mí me ha tocado y también participo en algunos organismos de certificación como auditor de certificación. Y también me ha tocado que te ofrezcan, oye, Juan Carlos, mira, porque no veas que estoy mal. Juan Carlos, mira, eso no lo tengo, pero... Y eso ya depende demasiado del auditor. Entonces, para certificarte sin complicarte, debes de tener claro para qué te vas a certificar. ¿Para qué necesitamos certificarnos? Y es algo interesante dentro de las organizaciones. Conozco organismos de certificación en Colombia, conozco organismos de certificación en Tijuana, en diferentes partes del mundo. Y todos tienen este empuje o este enfoque como organismo de certificación. Entonces, no es para todos, dependerá de tus necesidades y de acuerdo a eso, y una vez que tú das el visto bueno, firmas un contrato porque sí, te van a hacer llegar un contrato en donde establece los pormenores de que lo que es la certificación, cuándo la puedes cancelar, cuáles son los mecanismos, cómo tienes que actuar. Viene un contrato. Una vez que viene el contrato, empieza el trabajo interesante, que es prepararte para la auditoría de certificación. Y es aquí en donde pongan sus memes que han visto de auditorías, porque de alguna manera las auditorías de certificación en algunas organizaciones son todo un evento y en otras organizaciones no son un evento. Entonces, de ahí es, una vez que firmas el contrato, viene una determinación de una fecha hacia un futuro para poderte certificar. Entonces, de ahí es, cuando firmas el contrato, ¿ya estás trabajando con el sistema de gestión? ¿Ya tienes implementados los requerimientos normativos o todavía no? Porque muchos buscan ayuda ya que tienen a 15 días la auditoría de certificación. Y la ayuda se busca si es que la necesitas, porque también hay empresas que sé que no necesitan ayuda, desde que creíste necesario certificarte. Entonces, una vez que tú das una fecha propuesta, dependerá de tu tamaño como organización, dependerá del número de empleados, el número de sitios, la norma, tu ubicación geográfica. Te van a decir si se puede presencial o vía remota. Hoy tenemos esta magia del Internet en donde podemos hacer las auditorías, sí, también vía remota. Entonces, de alguna manera, hay pros y contras, porque la duda más puntual siempre es, Juan Carlos, ¿y qué me conviene? ¿Me conviene que venga el auditor, la auditora, o me conviene que atenderlo vía remota? Y yo siempre les digo, pues depende del enfoque. Si estás escondiendo algo, pues vía remota. Pero si partimos desde la idea que platicábamos anteriormente, si no estás escondiendo nada, si lo estás haciendo desde la forma proactiva, yo te diría que da igual. Para mí es exactamente lo mismo. Yo siempre les digo de mis servicios, mira, mis servicios van a cumplir con el mejor o con el peor auditor. No sé quién te vayan a mandar. No sé qué organismo quieras. No sé qué organismo busques. Mis servicios, de alguna manera, van a cumplir con el auditor que necesites o con el auditor que vaya a venir, independientemente de la norma que sea. Entonces, de alguna manera, yo les diría, desde mi parte, yo les diría, me es igual tanto presencial como virtual. Si tienes un enfoque adecuado hacia estas herramientas de calidad, te dará igual también. Si andas escondiendo algo, porque también no me espanto, también le jugamos al abogado del diablo. Oye, Juan Carlos, es que tengo cambios en mi planta, es que no quiero que el auditor vea esto. ¿Es bueno o malo? No me voy a poner moralista, no te voy a decir si está bien o está mal. Yo te diría, da igual, para mí da igual, tanto presencial o vía remota. ¿Es más sencilla la vía remota? Sí.
¿Hay pros y contras? ¿Hay riesgos de la vía remota? Sí. ¿Hay riesgos de la presencial? También. Entonces, yo les diría, dependiendo, es presencial o vía remota. Una vez que elegimos si presencial o vía remota, obviamente ya tuviste que haber o tuvieron que haber pagado la cuota correspondiente del servicio de auditoría del organismo de certificación. Si no pagas, te quitan o te retiran la certificación o simplemente no te la dan. De ahí viene la auditoría, que la auditoría es todo un proceso sistémico que también está normado. Los auditores también estamos certificados en diferentes normas internacionales y en diferentes estándares. También es un proceso que se conoce, que hablaremos. Si les interesa que hablemos de auditorías, déjenme sus comentarios y tenemos y enfocamos todo un programa hacia auditorías, tanto de primera, segunda o tercera parte, ya lo veremos. Entonces, de alguna manera, es importante tener claro que estas auditorías o esta auditoría de certificación se va a dividir en dos etapas, etapa 1 y etapa 2. Eso viene desde la norma 17021. Etapa 1 es una revisión documental. Puede ser que el auditor te solicite tus procedimientos, tu manual de calidad si tienes, tus procesos documentados, te solicite información para saber que cumples con la norma. ¿Qué es esto? Simplemente es una auditoría de escritorio, en donde el auditor simplemente va a corroborar que lo documentado cumpla con la norma. Pero recuerden que una certificación, así como también lo es de competencia, también una certificación de sistemas no solamente es documental. Documentalmente es la primera etapa, que es la etapa 1. Me aseguro que de alguna manera tiene ciertos documentos normativos, como los pide, por ejemplo, en el caso de IATF o la norma automotriz. La norma automotriz indica diferentes puntos que debes de tener documentales. Esta norma sí establece, debes de tener un proceso documentado para, y te establece diferentes procesos. Esos son los que te van a pedir en la auditoría de etapa número 1. Entonces, el siguiente tip de certificarte sin complicarte es, debes de tener documentada ya la norma a nivel procesos documentados en tu sistema de gestión. Una vez que ya está documentada la norma, el auditor va a revisar esa evidencia, primero que sea congruente, simplemente es una revisión de escritorio, y en esa revisión de escritorio puede ser que surjan hallazgos, regularmente nunca hay hallazgos. Y después de esta revisión de escritorio, viene la etapa número 2, que es la auditoría presencial o corroborar que lo que me dices se tiene. Lo que me dijiste en el procedimiento, en el proceso documentado de operación, lo estás haciendo. Recuerden, en esta auditoría pueden existir no conformidades. No se espanten. Las no conformidades son parte de la mejora continua. Pero yo les diría, el siguiente tip para certificarte es saber cómo se compone una no conformidad en el caso de las auditorías. Una no conformidad vista desde los lineamientos de las normas 19011 se conforma de el requerimiento que incumple, la evidencia del incumplimiento, el requerimiento, cómo lo incumple y la evidencia del incumplimiento. Si no existe evidencia, no puede ser una no conformidad. Entonces, esta auditoría de certificación o esta auditoría etapa 2 es constatar que lo que me dices se hace. Y ahí es donde va a venir un muestreo o el dedo del auditor o el auditor con experiencia, en donde va a saber qué documento pedirte, pero no significa que el auditor sabe qué documento pedirte. De alguna manera, este suceso de la auditoría simplemente es un muestreo del sistema de gestión. Recuérdenlo, porque las auditorías están realizadas bajo muestreo. Lo único que voy a hacer
es hacer un muestreo de tu proceso de recursos humanos, de hacer un muestreo de tu proceso de producción, hacer un muestreo de compras, hacer un muestreo de las ventas de la parte comercial, hacer un muestreo de la parte operativa. Simplemente voy a ir a hacer un muestreo porque tengo un tiempo finito y es algo que yo les diría en esta parte de certificarte sin complicarte. Las auditorías son un tiempo finito. Entonces recuerden que en esta auditoría van a salir hallazgos. Otro tip para certificarte sin complicarte, primero es, pues, márcame, ¿no? Avísame. Yo te ayudo y te digo cómo. Pero la otra parte es, de alguna forma, tengas claramente lo implementado con respecto a lo que la norma solicita. Es el tip más importante de certificarte sin complicarte. ¿Ya tienes implementado todo lo que la norma solicita? Juan Carlos, es que lo tengo documentado. Ah, bueno, lo tienes documentado pero no implementado. Implementado significa que todos hacen lo que el proceso documentado establece. No, es que todavía no llego a ese nivel, Juan Carlos. Entonces yo te diría, ni le hables al organismo de certificación, porque el problema es que si tú le hablas a un organismo de certificación y todavía no estás listo, vas a desperdiciar dinero y recursos, porque puede ser que no te certifiques. Entonces, en esta auditoría determinarán hallazgos y aquí viene una catalogación de hallazgos. Hallazgos menores, hallazgos mayores. Hallazgos menores es, lo haces, pero no está documentado que lo hagas. Lo haces, pero hay pequeños errores. No afectan el sistema de gestión. Hallazgos mayores son un incumplimiento completo a un punto de los requerimientos de la norma. Que la norma te pida un control documental y no tengas control documental, eso es mayor. Entonces, de alguna manera, y dependerá del organismo internacional que estás eligiendo, de alguna manera debes de tener claro que no puedes tener más de cierto número de hallazgos mayores, porque si no, no te certificas. Entonces, llámese esta historia de las auditorías de certificación. Las auditorías de certificación no son para complicarte la vida. Las auditorías de certificación no son para inventar lo que no tienes. Las auditorías no son para hacer las cosas ahí. No son para eso. Las auditorías de certificación son para darte una revisión y una mejora a tu sistema de gestión. Entonces, de alguna manera, créanme que las auditorías de certificación aportan mucho si también como líder, como dueño, también te abres a tu organización. Y aquí es en donde tenemos que ver qué tan alineado está el sistema de gestión con lo que haces. Y también otro punto de certificarte sin complicarte es tu sistema de gestión tiene que estar alineado con lo que tú quieres como organización. Un sistema de gestión no es el malo del cuento. Un sistema de gestión no es el sistema y la operación. No. Un sistema de gestión es el sistema de gestión y la organización, porque van hacia un mismo fin y hacia una misma visión. Por eso es que las normas internacionales no dicen cómo hacerlo, te dicen lo que debes de tener. Entonces, cuando me dicen, ay, Juan Carlos, es que tener un sistema de gestión es muy, muy burocrático. Pues no, así lo implementaste tú. Nadie te dijo que lo implementaras así. Entonces, de alguna manera, es tener claro que dentro de estas necesidades, equipo, tienes que tener implementado lo que te van a revisar. Juan Carlos, dame el acordeón de la auditoría de certificación. ¿Qué te van a revisar? Los puntos de la norma. Deben de revisarte todos los puntos de la norma. Y de ahí un muestreo de cada uno de los puntos para saber si cuentas con evidencia de cumplimiento de ese punto. Dependerá de la norma, dependerá de tu sistema.
Una vez que te realizan la auditoría de certificación, una vez que echaste mentiras, le decimos, una vez que ya chorearon al auditor, viene una determinación. Y aquí es otro tip para certificarte sin complicarte. El auditor no determina si te certificas o no. El auditor solamente da un visto bueno de lo que vio en tu organización. El auditor no tiene el poder de decidir si te certificas o no te certificas. El auditor no tiene el poder de regañarte. El auditor no tiene el poder de tratarte mal. Esos son derechos que yo siempre les digo como clientes. No dejes que el auditor te maltrate. No dejes que el auditor te humille, porque eso no es ser un auditor. Entonces, sí es importante tener claro que una vez que buscas certificarte, viene todo un juego diseñado ya que muchas organizaciones, tanto grandes como pequeñas, lo viven. Entonces, esta decisión va a estar basada en cómo te fue en la auditoría. ¿Cuántas no conformidades mayores? ¿Cuántas no conformidades menores? Él, el auditor, la auditora que te certifique, de alguna manera lo único que te tiene que decir es cómo te fue, cuántas mayores y cuántas menores. Él de ninguna manera te puede decir, híjole, no te vas a certificar. Esta decisión se toma en el organismo de certificación con una visión multidisciplinaria. Ahí es en donde se toma la decisión. Decisión que se toma basada en ¿qué? En evidencia. ¿Qué evidencia? La que recolectó el auditor. Entonces el auditor simplemente es un individuo, el auditor o auditora somos individuos que recogen evidencia para tomar una decisión y un grupo colegiado multidisciplinario determine si se otorga o no se otorga la certificación. Entonces, de esta manera, es como dentro de las diferentes necesidades podemos tener claro qué es una certificación de sistemas de gestión. Una vez que te dan el veredicto, te van a emitir un certificado. Este certificado va a tener expresado quién eres como organización, en dónde te encuentras ubicado, cuáles son tus sitios, bajo qué norma. Va a tener logos del organismo de certificación y logos internacionales de la casa que acredita al organismo de certificación. De esta manera es que te van a enviar un certificado. A partir de ahí, tú puedes sustentarte como una organización certificada. Entonces, de alguna forma, y a grandes rasgos, y créanme que me falta todavía tiempo para explicarles, a grandes rasgos es el proceso de certificación y algunos de los tips que yo les puedo dar desde mi experiencia para certificarte sin complicarte. El primer tip es que veas este video. El primer tip es que en verdad tengas la certeza de por qué te vas a certificar y busques en verdad esta certificación. De esta manera es como puedes tener claro las diferentes necesidades de lo que, vaya la redundancia, necesitas para certificarte. Juan Carlos, ¿es muy caro? Depende del organismo. No podría decir precios, depende del organismo. Dependerá. A lo mejor puede ir desde 30,000 pesos hasta 100,000 pesos. Dependerá del organismo de certificación. No lo sé. Barato no lo es. Pero no quiero, y es otro tip que yo les diría para certificarte sin complicarte, no solamente es la parte económica, que también es importante, es todo el trabajo que trae detrás la implementación de un sistema o el cumplimiento normativo de un sistema. Entonces, de alguna manera, es como yo puedo darles este enfoque de lo mucho o poco, siempre compartiéndoles que yo no poseo la verdad absoluta. Yo les hablo desde lo que a mí me ha tocado ver, porque ya sé que puedes ver, no es cierto, así no es el proceso de certificación. El proceso de certificación es internacional y lo que les platiqué viene en documentos internacionales.
A lo mejor puede tener más o menos tropicalizaciones, dependerá el país, dependerá la región, dependerá el organismo. Entonces, una vez que deciden la certificación y te la dan, hay un veredicto, te envían tu certificado físico o digital o ambas para que lo puedas colocar y enviarlo a las diferentes organizaciones que necesitas. Pero, y quiero cerrar con esto, tener un organismo o tener un título no es como tener el título de la universidad, que yo lo asemejo de alguna manera. Pues sí, te da un visto bueno, pero si dentro de tu organización no están aplicados todos los conceptos que trae una norma internacional, de nada sirve que muestres un documento. De nada sirve. Entonces, de alguna manera, yo siempre los voy a invitar, público, a que empresarios, a que en verdad determinen si de alguna forma se quieren o no se quieren certificar, porque también es una inversión, y de esta manera tengan claro la forma y el fondo de lo que necesitan hacer. Fácil no es. ¿Es un camino sencillo? Dependerá. ¿Lo puedo hacer solo, Juan Carlos? Sí. No necesitas contratarme. Lo puedes hacer solo. Tienes que conocer la norma que vas a implementar y la tienes que implementar. Entonces, de alguna manera, no necesitas con este video de esta hora, este programa de hoy de esta hora, créanme que te doy un panorama completo de lo que es la certificación. Y quizá con este video, con este mini tutorial, puedan tener claro cuál es el camino hacia la certificación. Y si no, me interesa saber sus comentarios. Me interesa saber qué dudas tienen sobre la certificación. Y de ahí, pues vendrá todo un mundo completo de lo que es la certificación. Entonces, esto es lo que es el proceso de certificación, acompañado desde la perspectiva de los empresarios. Compartan este video, compartan la transmisión, etiqueten a su jefe, etiqueten al líder del proceso, para que se quede un poco consciente de lo que es el proceso de certificación. Si mañana tienes una auditoría, no te espantes. Yo siempre les digo, ya no le muevas al sistema. No vas a hacer lo que no hiciste en un año, en 6 meses. Si hoy estás preparándote en tu empresa para atender una auditoría que mañana va a llegar el auditor, eso no es tener un sistema de gestión. No es desvelarte, no es hacer horas extra. Tener un sistema de gestión es tener un sistema que trabaje para ti y no tú para el sistema. Y ahí viene todo un panorama completo que tenemos hoy. Herramientas, inteligencia artificial, robots. Es crear un sistema. Un sistema que te ayude, no un sistema que te dé más trabajo. Entonces, le voy a pedir al equipo por ahí que me ayude con la frase del día para ir cerrando. Y es algo que platicábamos. El primer paso no es saber todo, es decidir empezar. Entonces, en esta parte es interesante con esta frase del día, porque es una decisión. Yo siempre lo digo, es una decisión de certificarte o no certificarte. Es una decisión y también es una decisión cuándo empiezas y cómo lo haces. Desde esta perspectiva, yo siempre los invito a la reflexión, yo siempre los voy a invitar a que analicemos y nos cuestionemos el por qué, el si me está aportando la certificación que tengo o no me está aportando, y nos lo preguntemos como empresarios. ¿Me funciona o no me funciona? ¿Es para mí o no es para mí? Entonces, no me queda más que agradecer que hoy estuvieron con nosotros. Un gusto a nombre de mi compañero que no está, que hoy me abandonó, que por ahí ya me debe, ya me debe varias cosas ese compañero. Hoy me abandonó, pero aquí estamos para ayudarlos. Están nuestros teléfonos, están nuestros correos. De alguna manera, tengan la confianza de enviar un mensaje, dejar un comentario
y con todo gusto nos pondremos en contacto con ustedes. Por mi parte sería todo. Igualmente también le pido al equipo por ahí el agradecimiento final para cerrar con la transmisión.